Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio Portales. Aquí estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos, como todos los días viernes, de tal manera de poder informarles, contarles y que escuchen nuestras opiniones respecto de la realidad nacional y principalmente de la realidad regional que nos acompaña. Desgraciadamente, los últimos días hemos tenido esta famosa vaguada costera que nos tiene aquí, digamos, sin sol, sin playa y sin ese agradable calor que normalmente tenemos en el verano. Es esperar que la vaguada costera en algún momento, digamos, pueda retirarse y dejarnos realmente como una ciudad turística, una ciudad de playa, especialmente para toda la gente que nos visita en este verano, especialmente los hermanos argentinos que vienen de Mendoza, muchos de Buenos Aires, y por qué no decirlo también, muchos turistas brasileños que vienen también a disfrutar de nuestras playas, de nuestras costas y de nuestra ciudad jardín, que está tratando de ser bella y ojalá que en el corto plazo pueda ser una ciudad bella y como lo era antiguamente, libre de toda esta lacra que tenemos de delincuencia y de vendedores ambulantes que inundan no solamente las calles de Valparaíso y Viña del Mar, sino que también están llegando a nuestras playas. Bueno, tenemos un programa bastante entretenido, esperar que el tiempo nos pueda acompañar. Nos acompaña Carlos Martín y Jaime Morales, que ya estará por ingresar al chat, y comentar lo que está pasando hoy en día. Una de las cosas que nos tiene bastante preocupado a través de las informaciones que hemos recibido por las noticias y las entrevistas que se han hecho a distintas autoridades, es la famosa migración que nos tiene inundado de migrantes, digamos, de distintas nacionalidades. ¿Cómo estamos, Carlos Martín? ¿Cómo estuvo esa Navidad? ¿Cómo estuvo esa Pascua? Bueno, buenas tardes a todos los auditores y auditoras del programa Vamos Somos Chilenos que fielmente nos acompañan, como bien dices tú, desde el extranjero también. Así que muy contento. Yo un saludo muy atrasado de unos días, espero que todos hayan tenido una feliz Navidad. Yo no pude participar del programa anterior, así que feliz Navidad. Y bien, pues yo en familia, bueno, uno ya a esta altura, por diversas razones, con mi señora, muy en familia y tranquilo, pasando la Navidad como corresponde. Eh, pero para mí siempre lo he dicho, la Navidad es una conmemoración religiosa, espiritual, así que todo tranquilo, todo muy bien, muy contento. Me porté bien, niñito bueno, así que el viejito Pascuero me trajo los regalos que le pedí, así que todo muy bien. Así que espero que todos hayan también pasado una feliz Navidad y muy bien para las fiestas que ya vienen en camino de fin de año, que son más carreteras. Así que bien por Daniel, esperando que el próximo año sea, Dios mediante, mejor. Así es, bueno, también aquí la Navidad en nuestra casa también fue bastante tranquila, en familia, con los hijos, los nietos, etcétera, y con un muy buen comportamiento del viejito Pascuero, afortunadamente este año. Vamos a También ver, fuiste un espera, niño bueno también. exactamente, vamos a ver qué nos espera el próximo año. Esperamos que tengamos una mucho mejor Navidad que esta y con un país ya repuntando, digamos, y con ya gente que esté en el gobierno, que tenga la experiencia y las competencias para manejar un país, no como el gobierno este que está ya, que nos queda poco menos de un año, del cual tenemos que aguantar. Bueno, pero una de las cosas que me tiene bastante preocupado, Carlos, es el asunto de la migración. Según he escuchado en las noticias y algunos entrevistados por ahí, tanto de un lado como del otro, tenemos una migración de 533.000 personas que están en el país y lo más grave es que tienen atención gratuita en los consultorios médicos, en la educación, etcétera, dejando totalmente saturado el sistema con el agravante que no cotizan ni un peso. Es decir, todos los chilenos que cotizan, que trabajan, le tienen que pagar la salud y la educación y otras cosas más a esta gente que con mucho despilfarro ocupan nuestros servicios y llegan al país sin ninguna restricción, autorizados por nuestro presidente, en que dice, vengan, vengan, que yo no tengo problema con la migración ilegal. Y aquí estamos. Y no solamente eso, Carlos, sino que también, como no tienen trabajo formalizado, se transforman en comerciantes ambulantes y llenan nuestras calles, que antiguamente uno podía transitar tranquilamente, están llenas de paños con distintas cosas que venden, y no solamente artículos de vestir o artículos tecnológicos,
sino que también se instalan con puestos de comida callejeros sin ningún control de sanidad. Junto con eso tampoco no hay ningún control de impuestos internos, nadie fiscaliza nada, todo el mundo hace vista gorda y realmente quienes tenemos que sufrir este perjuicio somos los ciudadanos comunes y corrientes que pagamos nuestros impuestos, que compramos en el comercio establecido y todas estas cosas. No sé cuál es tu opinión al respecto, cuál es tu visión respecto de esta gran inundación de gente que está llegando al país sin control y que aún siguen entrando diariamente alrededor de 100 a 150 personas sin ningún problema. Correcto. Mira, a ver, es un tema complejo, y cuando digo complejo, no digo porque sea solamente difícil, porque hay muchas variables, ¿ya? Eh, si uno mira el tema de la migración, podemos decir que de hecho siempre ha existido migración, pero el problema, como muy bien señalabas tú hoy día, es la cantidad y el tipo de migración. Porque cuando esa migración es normal, es gradual, es legal, normalmente produce efectos positivos en países que están en desarrollo. Yo saco ejemplo, voy a tratar de ser lo más breve posible, porque es complejo, hay muchas variables. Lo que le pasa a la parte agrícola, que necesitan hoy día de la mano de obra extranjera, porque no hay chilenos disponibles ni siquiera en un porcentaje mínimo para poder trabajar apenas las cosechas, y se tiene que hacer con extranjeros. Entonces, ese es un ejemplo de incorporación de mano de obra, aunque sea temporal, de extranjero que le hace bien al país, porque no hay chilenos mayoritariamente que lo hacen. Pero el problema, como bien señalas tú, Daniel, no es eso. Ni estamos hablando aquí del turismo, porque el que entra al turismo entra, ¿no es cierto?, a lo que se llama una migración transitoria. Entra, hace turismo, se supone que gasta plata, divisa aquí en Chile y se va, ¿ya? Conoce y después habla de las maravillas de Chile. Aquí estamos hablando de la migración que le pasa, como hecho, a muchos países más desarrollados que otros, no vamos a decir desarrollados, pero más desarrollados que otros. Fíjate, Daniel, que según estudios, todos estos son especulaciones, o sea, no especulaciones, estudios que dicen que lo más probable es que Maduro no va a entregar el poder, estamos claros, va a asumir, y eso podría generar como 5 millones de venezolanos que se fueran de Venezuela, ¿ya?, a otras partes del mundo. Y se presume que de esos 5 millones, un 10%, o sea, aproximadamente 500.000 venezolanos, tratarían de entrar a Chile. Sería uno de los destinos de esta emigración entendible que pasan los venezolanos, pero que incluye. Entonces, primer lugar, efectivamente genera un problema que impacta, no solamente los que dices tú, o sea, impacta económicamente en sentidos negativos, socialmente, y a mí lo que me preocupa también, en el buen sentido, culturalmente. ¿Ya? Yo respeto mucho, pero hay cosas, hay formas de ser de que cada día nos estamos, vamos a ir conversando con mucho respeto al final, nos decir, ¿qué comiste ayer? Una arepa, vamos a decir, porque en el fondo son ricas las arepas, pero los chilenos, entonces yo creo que el impacto cuando es masivo y cuando es ilegal, la mayor de los casos, y por lo tanto eh, produce efecto. Ahora, te quiero, para ir cerrando esta parte, o sea, es una realidad, genera un impacto tremendo cuando de esta forma, y cuando mayoritariamente es ilegal. ¿Qué es lo que hay? Te quiero dar cifras. No ha llegado Jaime, pero Jaime me va a decir cifras que te demuestran, pero que en el fondo yo creo que son ciertas. Fíjate, Daniel, tu encuesta dice que el 87% de los chilenos dice que hay que poner reformas a la ley de migración y ponerla, no decir más dura, pero más restrictiva. El 87%. El 79% de los chilenos dice que hay que cerrar las fronteras hoy, dado que estamos en situación de emergencia. No para el turismo, sino, si Jaime se enoja, ¿no es cierto?, para estos ingresos temporales, ¿ya? Por lo menos un 60 y algo por ciento, no recuerdo la cifra exacta, ya dice que más encima de esto, que me quiero referir más adelante, la regularización, ese efecto llamada, a pesar de que el gobierno dice que no, produce un efecto llamada, como diciendo, vengan para Chile, aquí los vamos a recibir. Y lo que sí, quiero importante que un 55% está de acuerdo con un programa que haya regularización, porque aquí hay dos cosas que se topan. Eso. La ilegal, la legal, con la ley que es permisiva, y dentro de eso es, ¿qué hacemos con los ilegales? Con los que están ya, que allá se hizo un empadronamiento que terminó en febrero y que el gobierno llamó a regularizar a varios de estos. Entonces, el problema es complejo porque sí yo creo, para gozar, que tiene que haber una mano muy dura en parar la inmigración ilegal, porque si sigue siendo así estamos sonados, o sea, no hay nada que hacer. Y tomar medidas, y con esto termino esta primera parte, tomar medidas
para administrar de la mejor forma la migración que hoy día está ilegal, ¿ya? ¿Podría ser que se regularice algunos casos? Sí, pero evidentemente también eso implica que habría que generar expulsión. Se firmó un convenio, como tú sabes, con Bolivia, y ese convenio dice que van a trabajar en conjunto para poder, a la migración ilegal que viene, poder sacarlo sin ningún problema. Entonces, poder ejecutar y poder tener una migración que sea, ¿cómo se llama?, ilegal, poder tomar medidas, qué sé yo. Entonces, en resumen, mano dura con la ilegal, para que no entre. Yo diría poder trabajar la inmigración ilegal, que decía, regularizar algunos casos, pero el otro también media expulsión y evidentemente hacer cambios en la ley porque es muy inclusiva y como bien dices tú, el Senado está trabajando en eso y una de las cosas que tiene considerado entre los cambios es esa. O sea, no es que no se le dé, pero que hoy día al revés, po. La preferencia lo tienen los ilegales extranjeros y no los chilenos. Entonces, esas cosas deberían cambiarse de la legislación. Claro, mira, yo comparto gran parte de tu opinión, pero lo siguiente, yo no estoy en desacuerdo con la migración. Si la migración está bien, ha existido siempre y es un derecho que tienen todos los seres humanos en el planeta de poder migrar a lugares donde realmente se sientan más cómodos, den un mejor bienestar a su familia. El tema es que la migración debe ser por la puerta de entrada que corresponde. El ciudadano de distintos países que quiere entrar a Chile, que venga y entre por la puerta del frente, por la puerta principal, presente sus papeles y se le deje ingresar al país. El tema está en que este llamado que hizo el presidente Boric, vengan a Chile, que aquí no tengo problemas con la migración ilegal, aquí todo el mundo es recibido aunque venga en forma ilegal, irregular, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese es el problema, entonces indudablemente, tal como dices tú, fue un llamado a que vengan a Chile, porque además en Chile y se corre la voz y se cuenta, oye, en Chile tenemos todo gratis, y basta con estar dentro del territorio y tenemos salud gratis, tenemos educación gratis, tenemos todos los beneficios sociales que da el país sin pagar ni un peso. Es decir, los chilenos nos pagan todo, así que vamos para Chile, digamos, y entremos por cualquier parte porque realmente nos reciben. Eso es realmente lo que está malo. Si la migración está bien, pero la migración tiene que ser a través de los conductos las formas legales para entrar al Legales de país. ingreso. Pero exactamente, si realmente todos los países del mundo, yo creo que la gran mayoría de los países del mundo, o una importante mayoría de los países, se ha beneficiado de la migración. Tenemos el caso y el mejor ejemplo de Estados Unidos, ¿no es cierto? Estados Unidos es un país de migrantes digamos, desde su creación, ¿no es cierto? Desde que llegaron los británicos a las costas, digamos, de América, ellos han recibido migración. Y ellos fueron bastante ordenados porque acuérdate que se creó ahí en la isla Ellis, a la entrada de Nueva York, ahí estaba la puerta de entrada para todos los migrantes que venían de Europa, principalmente de Europa, de Irlanda, qué sé yo, de Polonia, de Rusia, de Italia también mucha gente, ¿no es cierto? Pero llegaban a la isla Ellis, ahí los empadronaban, los autorizaban, los revisaban, etcétera, y les daban la autorización para entrar a aquellos que reunían todos los requisitos que Estados Unidos en ese momento exigía. Y así se fue creando el país y no hubo ningún problema. Ahora, el problema que tiene Estados Unidos, digamos, los países más importantes, es esta migración, digamos, ilegal, que junto con traer, digamos, algunas enfermedades, etcétera, trae la delincuencia, como ha pasado aquí en Chile, ¿no es cierto? Yo creo que un porcentaje no menor de migrantes, principalmente venezolanos y colombianos, son delincuentes, porque vienen al país a delinquir, porque además aquí la ley es muy débil, ¿no es cierto? Ya tenemos noticias, ¿no es cierto? Que hay delincuentes que lo han detenido 100 veces, pero ¿qué más se puede hacer? Los tienen que soltar, pues, porque los jueces y las leyes nuestras son muy blandas. Aquí en el sector donde yo vivo, ¿no es cierto?, donde está la Plaza O'Higgins, 13, 14, 15 Norte, el mall, hay una pandilla de jóvenes delincuentes que por todo el mundo es conocido. Son 4, 5, hasta 8 personas que se pasean, digamos, por la plaza, por el paradero de micros, por el mall y andan robando. Llega Carabineros, se los lleva preso y a los 2 días están de Lo nuevo en suelta, o sea, lo entonces, sueltan no carabineros, lo sueltan el sistema el jurisdiccional lo sistema lo suelta. suelta, exactamente. O sea, Carabinero lo suelta porque la ley lo obliga, digamos, a soltarlo. Y todos sabemos y todos los tenemos totalmente identificados. Entonces, cuando yo voy al mall y ahí estamos tomando un café, ahí en alguna de estas cafeterías, pasan ahí mirando para allá, mirando para acá, viendo si las mujeres tienen alguna cadenita, alguna cosa en el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que está malo en realidad. ¿Y Oye, qué se puede hacer? ¿Quién nos puede defender? Nadie. el Tenemos un Chapulín problema. Colorado ese.
Oye, Claro, ningún problema. Ahora, y para terminar y darle la palabra aquí a Jaime Morales, que se acaba de integrar, que estamos hablando sobre la migración. Sí, nosotros necesitamos mano de obra y sobre todo la agricultura, pero tiene que ser una mano de obra que esté regularizada en el país. No tengo ningún problema en que sean inmigrantes, que sean venezolanos, que sean, y dicho sea de paso, debo decirte, y eso hay que reconocerlo, cuando yo voy a un restaurante o voy a una tienda y me atiende un venezolano, pucha que me atiende bien, oye. Realmente son personas que son atentas, son empáticas. Entonces a veces yo muchas veces prefiero que me atienda un venezolano o un extranjero que un chileno, porque el chileno normalmente te atiende con cara de asco porque en realidad lo están molestando, no es que él está chateando con su teléfono celular y le está interrumpiendo su conversación. ¿Ah? Entonces, indudablemente que el migrante que viene a trabajar y lo hace en forma legal, es un buen migrante y yo creo que los necesitamos y debemos recibirlos bien y darle la bienvenida. Pero tenemos que parar la migración ilegal. Bueno, ya que apareció Jaime Morales, y seguramente nos podrá dar su opinión, porque también tiene una afectación sobre el turismo. Y sobre el sabemos turismo, que claro. Morales Oye, es muy experto en breve, turismo. antes que Jaime, permíteme, Jaime, Sí, que haga un breve cogollo y te dejo ahí y no hablo más, para que los auditores no se cansen de mí. Por eso yo creo que estamos claros, o sea, si el tema es que la migración siempre ha sido y siempre ha existido, en todas partes, y aquí en Chile también, y fue muy positiva y aquí aspectos. El tema es, como mencioné, la forma y la cantidad. Cuando tú tienes un componente de migración ilegal tan tremendo, ¿ya? Por muchas razones, ¿ya? Te genera un efecto ya no positivo, sino muchas veces efectos negativos, no de todos los migrantes, pero todos. Y segundo, por eso yo creo que aquí hay que tener claro, ¿qué se hace con que no, primero, que no, no siga existiendo en términos masivos de migración ilegal? Segundo, ¿cómo se administra la que ya existe? Y tercero, evidentemente va unido con cambios que está estudiando el Senado, entre ellos, por ejemplo, poner sanciones más fuertes, porque existen, a los empleadores que contraten ilegales, porque hoy día las sanciones son mínimas. Ah, Entonces, esa es una medida. La otra, a los que justamente trafican con medidas mucho más duras. Y la otra, la preferencia entre lo más importante, por el chileno, por el nacional, que por el migrante ilegal. Jaime, disculpa que te haya comido unos segundos. sí. ¿Cómo están? Espero que bien. En este último programa del Vamos Somos Chilenos del año. Eh, Gracias nuevamente por estar durante todo el año. Saludo a todos los auditores. Se viene el año nuevo, ya espero tener una feliz Navidad también. Yo, en el tema de los migrantes que ha sido bastante en boga, he estado bastante en el debate público. Veo que acá hay tres puntos que son fundamentales. Lo primero es sí o sí, tenemos una problemática que la hemos conversado en otros programas y este también lo estuve escuchando. Tenemos que tener la barrera natural, una barrera artificial, de alguna forma, en el norte para que no tengamos esa gran problemática, porque esa es nuestra, podríamos decir, nuestro punto débil en barreras artificiales, porque todos sabemos, y ustedes bien lo saben también, que podríamos decir, por el lado de Argentina, tenemos una barrera que es la cordillera, que hay pocos pasos fronterizos, ¿ya? Solo en el sur se extiende un poco más, pero está un poco más controlado y además con Argentina tenemos estos problemas de irregularización. Y tenemos que buscar la forma de una barrera artificial para poner una frontera, incluso pensar lo que se había dicho y se demonizó en algún momento, la zanja u otra forma de poder intervenir este descalabro que se ocasiona, porque recordemos que acá no solamente pasan personas, o pasan familias, o pasan señoras, porque es lo que se romantiza. No, sino pasa armas, pasa narco, delincuencia, quienes quieren ocultar algo de forma ilegal, obviamente acceden al país. Creo que ese es el primer punto fundamental, establecer también un campo de refugiados para poder retener a quienes están pasando de forma ilegal y saber por qué están pasando de forma ilegal y regularizar. ¿Qué es eso? Creo que no hay que demonizar eso, creo que se hace en otros países, como bien lo relató ahí históricamente también de la O, de cómo se hizo en Argentina, la inmigración se intentó regularizar la inmigración ilegal. Y lo otro, lo segundo que es fundamental, es también en lo laboral que mencionaba Carlos. Creo que también aquí hay que ser más exhaustivo en la fiscalización laboral para que también sea un impedimento venir a lucrar por la inmigración ilegal. Creo que es fundamental eso también. Tanto al empresario chileno que se quiere aprovechar de la mano de obra barata, como también al que quiere ejercer comercio ilegal
en productos que generalmente no son originales, que no comercializa en la calle, al ver que no tiene ninguna fiscalización como corresponde, y eso da paso a otras incivilidades como los prestamistas ilegales, la trata de blancas, incluso ejercer comercio sexual en las mujeres, menores incluso, y hombres. Todo lo que ocasiona la irregularidad creo que es una ventana que se abrió y que lamentablemente es muy difícil cerrarla, pero me parece que ejerciendo el imperio de la ley se puede ir recuperando a poco. Y lo tercero, creo yo que también hay que hacer que sea un mal negocio venir, porque hoy día es un negocio venir de forma irregular a Chile. Y como bien también lo decía Daniel, el establecer parámetros de por sí del que ingrese al país en materia de salud, en materia educacional, y también otros privilegios, como por ejemplo obtener en el tiempo la visa waiver, etcétera, creo que se tiene también que condenar y no permitir a que se accedan a esto hasta cuando no se pueda regularizar. Y creo que la regularización tiene que ser no solo hay que seguir las fila. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que se estableció. Por supuesto que no, porque hay una fila. Para todo hay un orden, hay un preestablecimiento de cómo es el conducto regular y no se puede saltar la fila eh, por una decisión, podríamos decir, no sé cómo llamarlo, porque en realidad creo que este gobierno se vuelve a equivocar otra vez más en una iniciativa que creo yo que es fundamental, que es la regularización. Me parece que acá hay que establecer orden, hay que tener el ordenamiento que corresponde y no podemos saltarnos la fila a familias incluso que han venido de forma regular del extranjero, porque hay mucha familia venezolana, colombiana, haitiana que vienen de forma regular y están en la fila esperando su regularización. No puede ser que se le privilegie a los que no entraron de forma regular e hicieron todo el procedimiento como corresponde. Ahora hay que ver, perdón, hay que ver, porque el gobierno dijo que en esta regularización no se sabe todavía. Claro, se supone que no pueden tener antecedentes penales porque fue parte, porque se va a sacar del empadronamiento que se hizo ya, que terminó en febrero, que fue el 2023, terminó en febrero, en febrero del 2024. Pero ahí hay que ver, pues, todavía no se sabe claro cuáles serían los criterios, cuál sería el mecanismo. Entonces, eh, yo lo que veo está bien. Sabemos que hay 188.000 personas que reconocieron, se autodenunciaron y reconocieron su ilegalidad. Bueno, veamos qué pasa con esto. Pero es complejo el tema de la regulación. Yo no me cierro, como dije yo, que hay algunos casos que a lo mejor se pueden regularizar, pero el problema es más que esto, o sea, más que esta, si hay de 188.000 regularicen ya, pues si hay 800.000 extranjeros y hay una cantidad de los cuales 500.000 y tantos ilegales que nadie sabe dónde está y podemos saber dónde hay 40.000, 30.000 que sean un aporte, ya, bienvenido sea. Pero evidentemente el problema, esta es la punta del iceberg, como bien han dicho ustedes, o sea, el problema de la regularización para mí lo menos, sería lo menos importante, lo menos relevante, pensando que sea acotada es que no entren más ilegales o que entre el mínimo, porque siempre las fronteras, como bien dijiste tú, tienen mecanismo en Chile siempre, incluso por los pasos cordilleranos en menos cantidad, pero siempre ha habido. Y segundo, efectivamente, que exista la voluntad política, la norma y los recursos para poder tomar medidas de control de remuneración ilegal, incluyendo la expulsión en ese sentido, de mejorar los mecanismos y de obviamente buscar una forma de hacer más funcional aquella que ya está en el país para poder lograr lo que corresponda, que se pueda regularizar y el resto la expulsión nomás. Claro, bueno, ya estamos, casi ya se nos está acabando el tiempo en este bloque, nos quedan algunos minutos y para ir cerrando decir lo siguiente, de que en realidad el presidente Boric en sus comienzos en este gobierno creó un problema y creó un problema netamente con fines políticos, ¿no es cierto? De hacerse el buen hombre, digamos, vengan a Chile, que aquí nos recibimos, no importa si son ilegales o no son ilegales, si son delincuentes o no son delincuentes, nosotros aquí los atendemos, los recibimos. Y hoy en día tenemos este problema que ha crecido en forma exponencial y el presidente y el gobierno no saben cómo resolverlo, no tienen la solución. Buscan parches por aquí, parches por allá y no tienen la solución. Y ahí están haciéndose los lesos y nosotros como chilenos que pagamos nuestros impuestos, que trabajamos en el país, etcétera, etcétera, estamos sufriendo todas las consecuencias de esta irresponsabilidad que tomó el gobierno en sus comienzos, de recibir tanta gente y hoy en día no sabemos qué hacer con ellos. Principalmente
con señoras, con mujeres que vienen con sus niños. Y ahí aprovecho a hacer una pequeña variación. Se aprovechan de los niños, usan a los niños para ingresar al país. Entonces también yo creo que son actitudes siniestras de que tengan que usar niños para poder ingresar ilegalmente al país y aquí atenderlo después, que obviamente hay que atenderlo por razones humanitarias. Pero es un problema que tenemos, es un problema que el gobierno no sabe cómo solucionarlo, ni siquiera se va a solucionar aquí en los pocos meses que le quedan de gobierno. Así que yo creo que tenemos un problema y vamos a ver cómo se resuelve con el próximo gobierno, que espero que sea de derecha, y espero que la gente de derecha entienda que tiene que ir solo uno a la elección, no varios. Bueno, se nos acaba el tiempo y tal como dijo Jaime Morales, es nuestro último programa del año 2024 y esperemos que el 2025 lo podamos partir con mucho optimismo y dejarnos unos breves momentos porque vamos al intermedio musical y nos encontramos en unos minutos más nuevamente para seguir comentando aquellas cosas que le importan a la región, especialmente en el turismo que parte en esta temporada estival. Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque de este programa, de este último programa, como se ahí, del año 2027. Vamos a conversar 2024 será. a 20, ¿por qué dije 2027? 20, chuta que estoy adelantado. Es que Sí, dije pues, 27, iba a decir el 27 del último programa del 2024. Bueno, Alzheimer juvenil, no me, cuando lleguen a mi edad me van a entender. bueno, Marco, Jaime se ríe, Jaime se ríe. Se Oye, pasó mira, 3 años, pues no, nos saltamos casi un gobierno entero ahí con el 2027. estoy muy ansioso, muy ansioso. Oye, vamos a hacer una evaluación, pero si alguien quiere de Cogollo hablar algo en relación a esto, unos minutos, porque yo voy a hacer, para que tener tiempo y podemos hacer un análisis, una evaluación, más que evaluación, de lo que fue este año justamente 2024. ¿Alguien Sí, quiere? yo tengo Jaime, un cierre ¿sí? del tema anterior, de lo que estaba comentando el comandante Daniel de la Hoz, que creo que es fundamental. Me parece que ahí yo lamentablemente quiero decirle a Daniel que está en un error, porque cuando él habla de las problemáticas que tiene el presidente, de las dificultades que tiene el presidente para establecer parámetros y leyes claras, o quizás las soluciones para el tema de la inmigración descontrolada, no es tan solo el presidente. Yo me he dado cuenta en el último tiempo, en una serie de debates y conversaciones, de que es todo un sector político que no tan solo no tienen las respuestas ni las soluciones, sino también están en contra de las respuestas y las soluciones que a todas luces se pueden haber establecido en algún país que le buscó solución al tema de la inmigración descontrolada, o son las soluciones que están hoy día eh, para ver cómo poder llevar a cabo esto. Entonces, creo que el problema es mayor de lo que podemos dilucidar en echarle la culpa solamente al gobierno. Es todo un sector de la política, encabezada, por supuesto, por el presidente de la República, que no tiene la solución y lamentablemente no la va a tener porque está totalmente en oposición ideológica el poder tener esa respuesta. Lo que estamos conversando, por ejemplo, una barrera artificial en la frontera, y el otro punto que mencionaba es por quitarle los privilegios al que entra, los privilegios que entra a Chile y que accede de forma solamente espontánea al momento de estar en el territorio chileno, de forma irregular. Y lo otro es que también tenga alguna multa o sanción más dura y drástica, y expulsión, por supuesto, a quien se le encuentre ejerciendo algún tipo de comercio o trabajando, o también al chileno que también dé trabajo y laburo, de trabajo al inmigrante ilegal. Un sector de la política en total está en contra de esas medidas, que son a todas luces las medidas que habría que tomar para poder controlar y para poder tener en el mediano y largo plazo, porque tampoco esto no va a ser en el corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo, a poder establecer estas medidas. Creo que esa es la mala noticia que hay, Daniel, corrigiéndote un poquito ahí, echando la culpa solo al gobierno, porque acá es lamentable, es todo un sector de la política que está en contra de las medidas que puedan venir en ayuda, así como también hemos ido en caminos diferentes en materia económica, en materia de seguridad, etcétera. En este camino de la inmigración está totalmente en oposición a las soluciones que puedan ser viables. pero por lo menos, Jaime, la mayoría,
Daniel pueda, evidentemente, tocar el tema, pero yo recuerdo un poco las cifras que di, ¿ya? Y dije, menos mal que todavía no estaba Jaime, que no me va a retar porque voy a la estadística de la encuesta, pero son de 10 te refleja. Vuelvo a repetir las más importantes. El 87% de la gente común y corriente quiere que se pongan normas más duras y más restrictivas. El 79% de la gente quiere que se cierren las fronteras. Y el 60 y tantos por ciento de la gente dice que este es un efecto llamada. O sea, está claro que la mayoría se puede equivocar, como he dicho muchas veces, pero aquí está claro que la mayoría no está equivocada tampoco. O sea, la mayoría del chileno común y corriente tiene cara la película. Daniel, para ir cerrando el tema de migración. Pero tratando el tema, mira, en lo general, en lo conceptual, Jaime tiene razón. En realidad hay un problema político y hay un sector político que se opone. Y, bueno, pero recordemos que el presidente de la República, Boric, es el jefe de gobierno y un jefe manda. Voy a referirme al presidente Lagos, quien sin ser partidario de él, lo encontraba un muy buen presidente. No compartía sus ideas, cuántas cuestiones, etcétera, pero era un muy buen presidente. Tenía capacidad de mando, ordenaba a su gente y daba órdenes claras y precisas y aglutinaba a su gente. Este presidente que tenemos, que es el jefe de gobierno, el jefe es el que manda, este jefe no manda a nadie. Si ese es el problema, y tú tienes razón, Jaime, ¿ah? Tienes razón, porque no tiene la capacidad de mando. Hubiese estado el presidente Lago en esta situación, te aseguro que habría tenido el país ordenadito, habría dado solución al tema de migración, porque habríamos tenido una persona que manda, que ejerce el poder, que manda. El presidente Boric no manda, ni tiene la capacidad para mandar, ni tiene las competencias para mandar. Por eso es que tiene el país desordenado y tiene su sector y gente de su sector que también se opone a las medidas que él trata de imponer porque no manda. Y ese es el problema que tenemos. Tenemos un jefe de Estado que no es jefe, que no manda. Y ahí está el problema para darle una debida solución a lo que es este tema de migración. Perfecto. Oye, mira, último programa del año, 2024. Lo otro lo dije para que a ver si estaban atentos nomás, para ver si estaban despiertos. Eh, Hagamos un resumen de las, yo dije, pueden ser 3, 4, 5 noticias de Chile y la región que a ustedes le impactaron. Lo más probable es que vamos a coincidir en varias. Y cada uno se refiere, para ser ordenado, tomar unos 5 minutos cada uno para poder conversar, se refiere a una de esas, ¿no? Ya un poco más en detalle, pero ¿cuáles serían a su juicio las 3, 4, 5 noticias más importantes de este país? Por lo menos tres, y referirse a una por lo que sea, digamos, que a ustedes les parece. Vamos a partir por Daniel. Daniel, ¿cuál es tu evaluación de este año 24 en términos noticiosos? Pero yo creo que, bueno, hay muchas, muchas miserias y atrocidades que hemos tenido este año de parte del gobierno en cuanto a su conducción. Pero una de las que más me impacta es las relaciones exteriores que ha tenido el presidente de Chile. Primero, digamos, no recibir al embajador de Israel cuando le fue a presentar las cartas credenciales y haberlo dejado esperando a Israel, que es un país importante para Chile. Es un país que realmente ha cooperado mucho con Chile y es un país en el cual su tecnología es la base principalmente de la defensa que tiene nuestro país. Junto con eso, después eh, apoyar, digamos, no apoyar a Israel en el ataque que ha sufrido, digamos, por parte de toda esta gente de terroristas de Hamas y se ha ido en contra de Israel. Y yo creo que esa es una cosa que nos va a perjudicar. Espero que no. Yo entiendo que los israelitas son personas muy inteligentes y entenderán de que realmente este es un pequeño accidente en el camino y esperarán con mucha paciencia de que el presidente Boric abandone el puesto y llegue un nuevo gobierno en que se puedan rehabilitar todas estas medidas internacionales que ha tenido el presidente. Recordemos la metida de pata cuando ignoró la presencia eh, en una cumbre que tuvo en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y estaba sentado 2 puestos más allá este caballero norteamericano. ¿Mm? Entonces, yo creo que una de las cosas malas que ha tenido este gobierno ha sido el pésimo
el pésimo manejo de las relaciones internacionales. Perfecto. Jaime, ¿cuál es tus temas, digamos? Puede ser más de Sí, uno. yo preparé los puros enunciados de que yo creo que han sido los temas top, de los top 5 en la política, podríamos decir, en contingencia a nivel nacional. Me parece que el caso número uno fue cómo se ha enfocado el tema de fundaciones, cómo se ha desarrollado el tema y que ha envuelto a personeros muy directos del gobierno, así como Catalina Pérez, Crispi y otros. Creo que ese caso fue top de line, lamentable, obviamente, juiciable, pero fue uno de los top. El otro caso es para mí el caso Macaya, cuando el senador Macaya sale públicamente a defender al padre, siendo que estaba en un proceso en ese momento por violaciones constantes a menores. Creo que eso también es un tema que era muy importante y creo que llamó poderosamente la atención de la gente y también, obviamente, de las víctimas de un senador de la República, quien ejerce esta potestad por sobre los juzgados de elección, de ascenso, etcétera, de su opinión sobre un caso, incluso intenta intervenir públicamente sobre el tema. Creo que eso es fundamental. El tema Hermosilla, sin duda alguna, creo que es también un tema que llamó poderosamente también la atención del público o de la ciudadanía. Creo que los niveles de influencia que tuvo el abogado Hermosilla, que también hizo un daño generalizado y colateral también a la carrera del derecho, siendo el abogado penalista más connotado, podríamos decir, o uno de los más connotados a nivel nacional. Creo que también es algo que no se puede dejar fuera de un listado de noticias duras y malas, por supuesto, pero que también tuvo mucha conmoción. El caso Barriga, sin lugar a duda, tener presa a una exalcaldesa con con el impacto mediático que tenía Katy Barriga, creo que es fundamental también de la familia de Joaquín Lavín, eh, que también es importante tenerlo, que creo yo que en este listado de noticias importantes del año. El caso Monsalve creo que el que se lleva todas el caso más, podríamos decir, importante, con relación más trascendental, y creo yo que es la crisis más importante que ha tenido un gobierno en la historia de Chile en un caso de corrupción como tal, de un personero tan directo y en ejercicio de un presidente de la República. Creo que el caso de Manuel Monsalve ha cambiado totalmente el clivaje de la visión de cómo se puede tener un gobierno o de lo mal que puede hacer un gobierno en esta materia y cómo se ha manejado incluso este escenario y esta materia. Y como un bonus track, yo quiero compartir lo que dice Daniel también, la serie de errores que ha tenido Chile en materia comunicacional y también internacional, creo que es digno de poner como bonus track en estos 5 noticias importantes creo que ha sido el tema noticioso y que ha llevado varios programas del Vamos Somos Chilenos también en el año. Eso. Bueno, yo Perfecto. me Mira, pregunto antes yo, de... sí, Sí, Daniel. adelante. No, no, es lo que iba a decir yo. ¿Habrá alguna noticia buena que podamos recordar? Sí, sí, yo voy a poner, mira, yo hice un análisis, sabes tú que me sorprende gratamente porque yo pensé cuando puse no mi ranking, pero los temas que los voy a comentar ahora, pensé que íbamos a tener eh, casi bastante coincidencia, pero qué bueno que no, qué bueno que vamos, somos bastante más amplios en ese sentido y sí hay algunas cosas que nos topamos por razones obvias. Mira, yo le pondría como noticia importante, a pesar de dos cosas, una que es positiva y una que, no sé que es positiva, yo creo que en el podio como medallas de cobre, por así decirlo, de la relevancia y lo que significó, pondría, yo creo, la muerte de Sebastián Piñera. A mí me parece que lo que significó la sorpresiva, el carácter internacional que fue esto, un accidente, eh, y ya con su muerte quedó claro, se despejó un poco eh, todas las grandes luces que tuvo como gobernante y como persona en ese sentido, más allá de las sombras que puede tener como todo ser humano y como todo persona pública, digamos. Pero yo creo que un hecho que incluso eso significó una serie de actividades y ha generado una serie. Entonces yo coloco como eso, como hecho noticioso la muerte de Sebastián Yo Piñera. creo que ese hecho me faltó, te pido disculpas, creo que Yo creo que totalmente al fue lugar. evidentemente un hecho delicioso. O algo positivo decía. Yo creo que el papel de los chilenos no es que sea auto complaciente, como digo yo, pero creo que fue digno en los Panamericanos. Creo que hubieron medallas importantes, creo que hubo un desarrollo
deportivo, por lo menos desde el Juego Panamericano anterior hasta ahora, sí hubo una mantención en ese sentido. Yo creo que ese aspecto demuestra, para decir una noticia positiva, yo creo que el papel por lo menos fue bastante adecuado a los chilenos. Y pondría en tercer lugar, o sea, más que en tercer lugar, pondría tres casos. Pondría, yo creo que lo voy a decir cronológicamente para no darle que sea más o menos relevante. Los incendios de Viña del Mar de principio de año. Yo creo que los incendios de Viña del Mar, no solamente porque son en la región de Valparaíso, en la comuna de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, tuvieron un impacto internacional. O sea, piensen que después del incendio de Australia, que murió más gente, este es el segundo en la historia del mundo registrado de muerte de personas en un incendio. Y que las consecuencias desastrosas que significó 8.000 y tanto personas que tuvieron, ¿cómo se llama?, afectados en su vivienda, y además 137 personas muertas oficialmente, es producto también de otras cosas. O sea, yo creo que esto es otra cara de la corrupción, de la negligencia. O sea, por una parte, aunque sean minoritarios, con todo el cariño y respeto que les tengo, porque soy colaborador y sigo siendo colaborador del Cuerpo de Bomberos, o sea, el hecho de que hayan participado personas de instituciones señeras en este país por razones económicas, o sea, ni siquiera por una enfermedad mental, por así decirlo, no, sino para ganar más plata. La negligencia de autoridades le costó en dos comunas, no en tres, lamentablemente, pero en dos comunas el puesto a los alcaldesas que estaban en ese momento en Quilpué y Alemana. Y por todos los efectos que siguen teniendo, yo creo que esa es una de las noticias, sobre todo aquí en la región, importante. La otra noticia, sí, yo quise, hay varios casos de corrupción más o menos, pero yo creo que, como bien señala Jaime, el non plus ultra es el caso González, porque es una autoridad de gobierno, en ejercicio del gobierno, en un cargo muy especial, que es la seguridad. O sea, uno lo podría haber, decir, chuta, el gallo era, no quiero decir, pero el encargado de la farándula del gobierno, porque no existe. Entonces, pero ya, bueno, era farandulero. No, aquí el tema de la seguridad y cómo actuó, o sea, que se le impute, todavía vamos a tener el beneficio de la duda ¿no es cierto?, la presunción de inocencia, pero que se le impute un delito tan atroz como violación, que no es cualquier delito, no es una simple corrupción. Y de la forma que actuó el gobierno y él en ese sentido, creo que es una noticia que está en desarrollo, porque recién fue formalizado ahora en el mes de noviembre, ahora transparentó las cuentas. Es una parte del proceso penal, lo que es la parte, ¿no es cierto?, de la violación, pero hay otras aristas que están saliendo, ya viendo los temas de los gastos reservados y las otras cosas que van a ir saliendo. Entonces, Gastó un poco plata, gastó un poco plata. gastó un poco, parece, no sé, dicen por 9 millones, vamos a ver cómo la gastó. Mira, Pero, pero hablando de las por eso cosas, mismo, perdón, 2 segundos, Daniel, por eso mismo creo que es una de las noticias importantes. Y antes que ir con la primera, Daniel, cuéntame. no, y voy a seguir con el tema que tú estás comentando, pero antes, digamos, se nos quedó también una noticia importante, una muy buena noticia importante, que yo creo que es la medalla de oro que obtuvo esta niñita, digamos, en tiro al blanco, ¿no es cierto? Que Ah, es en la la de segunda Olimpiada, mujer, claro. es Lo- la segunda mujer en la historia de Chile que obtiene una medalla de oro después de Marlene Arens, ¿no es cierto? Así que es una cosa que nos debe enorgullecer. Y no tanto por el gobierno, sino por el esfuerzo de ella de competir y de salir adelante y decir, voy a ir a buscar una medalla de oro. Así que yo creo que esa fue una de las muy buenas noticias que le trajo mucha satisfacción al país, ¿ah? De que una mujer obtenga una medalla de oro a tan temprana edad y seguramente por el tipo de deporte va a seguir cosechando medallas de oro en lo futuro. Así que yo le deseo también que tenga mucho éxito en sus próximas competencias. Ahora, siguiendo con el caso Monsalve, recordemos de que el gobierno mantuvo oculto por 48 horas esta situación. Y no tengo la menor duda de que el gobierno lo que pretendía era dejarla en la ignorancia de la gente, del pueblo, y desgraciadamente fue pillado por los periodistas, ¿ah? Porque si el diario La Segunda o cualquier periodista no hubiese dado cuenta de esta situación, no habríamos sabido nunca del caso, nunca. Entonces, cuando dice que nos tomamos 48 horas, no, a las 48 horas los pillaron. No tenían ninguna intención de hacerlo público. La intención que tenían era de mantenerlo siempre en la oscuridad y oculto. Ahora, escuchaba ayer, anoche, digamos, a este señor Pepe, Fernando Villegas, la Nicole Rodríguez,
respecto del gasto, una de las cosas que comentaban decía que el señor Monsalve, dicho por sus colaboradores, siempre andaba con dinero efectivo en el bolsillo. Todo lo pagaba con dinero efectivo. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde sacaba tanto dinero efectivo? Y una de las preguntas que se hacían también, el hotel donde vive, ¿quién lo paga? ¿Ah? Porque no parece que el secretario de Interior no tiene un ítem que dé asignación de vivienda como la tienen las personas que van al extranjero, ¿no es cierto? En misión del país, en que se le otorga una asignación para que puedan vivir y arrendar una propiedad en el extranjero. Pero aquí el hotel lleva 3 años viviendo en el hotel. Entonces una de las preguntas es, ¿quién pagaba el hotel? Que entre paréntesis se pagaba en efectivo. Entonces yo creo que todavía es, tal como tú dices, Carlos, es una noticia que está en desarrollo y tienen que aparecer muchos más aristas respecto del caso Montalvo, además, digamos, del crimen, digamos, del cual está siendo acusado. Y, claro, y por eso yo, todos los otros casos para mí no es que no tengan importancia, pero son eso. Y yo quiero colocar como la tercera noticia, un hecho que me parece positivo, más allá, que, que podría ser hasta mezquino de alguna perspectiva, pero que también demuestra sentido común, como yo he hablado muchas veces, que por primera vez desde que vino después justamente con la Constitución del 80, el retorno a la democracia, como dicen, por primera vez en estas elecciones regionales y municipales, los resultados para el sector que doctrinariamente o que se puede llamar de oposición fueron los mejores de toda la historia, desde el año 89 a la fecha. Y en ese sentido, por muchas razones que es importante tener en cuenta, que vienen después de los octubrismos, como se habla, y toda la gente, que la gente ha tomado conciencia de algunos aspectos del manejo económico, porque lo macro no está mal, pero resulta que la economía es mediocre, está mediocremente en muchos aspectos manejada con efecto. Y eso lo digo porque creo que uno tiene que ser responsable. O sea, a referirme a las cifras más relevantes que incluso Daniel las envió por ahí en un momento determinado. O sea, alcaldes 131 de oposición, 111 gobierno. Es el único estamento donde hay mucho independiente, quizás por la figura del alcalde, porque los cores, concejales y gobernadores regionales independientes casi no existen. Pero un poco por la figura del alcalde hay una cantidad importante en tercer lugar de alcalde independiente, que algunos no son tan independientes. 4.131.000 votos para la oposición, 3.519.000 para el gobierno. En concejales, por primera vez, 1.162 de oposición, 951 gobierno. ¿Para qué decir? Aquí en la región, en Viña, 6 contra 4, 5,5 en Valparaíso. 5.144.000 votos para la oposición, 3.825.000 para el gobierno. En Cores, 168 para la oposición, 129 para el gobierno. 5.198.000 votos para la oposición, 4.031.000 para el gobierno. Y en gobernadores, que fue efectivamente lo único que se perdió en cantidad, 6 contra 10, ¿ya? Hay que notar que había uno contra, perdón, 6 contra, sí, bien digo, 1 contra 15. Incluso ese uno era la Araucanía que se perdió por razones también de los temas de las fundaciones. Pero en votación, 5.290.000 votos para la oposición y 4.165.000 para el gobierno. Entonces, esa que son, ustedes miran las cifras, 5 millones, 5 millones, 5 millones, 4 4 3 8, o sea, hay, no puede ser igual, pero hay una coherencia importante. Entonces, yo creo que esto es un buen augurio para lo que viene a futuro, más allá de los deseos, que me sumo a los deseos de Daniel, que pudiera haber un candidato también, pero a veces eso no es posible. Pero sí, yo creo que sí, porque la gente, por lo menos esta generación, desde el octubrismo en adelante, de lo que pasó con el plebiscito rechazo, el sentido común que llamo yo. Aquí no hay un tema ideológico, los principios básicos. Yo no voy aquí tampoco a extremos de otro orden, o de un sector también, o de los populismos, pero yo creo que el sentido básico, el criterio, el sentido común, los valores fundamentales de este país se reflejaron en esta elección. Por lo tanto, es un hecho noticioso importante y yo creo que además tiene una trascendencia para lo que viene el próximo año. Eso, amigos, creo que de mi perspectiva serían Lo que yo quería agregar, y cortito, cuando hablaba yo del jefe de gobierno y que el presidente Lago realmente habría ejercido el mando del gobierno como jefe, bueno, el mejor ejemplo que tenemos es la República Hermana Argentina, ¿no es cierto?, con el presidente Milei, que tomó el control, ordenó el país y partió mandando. Cerró no sé cuántos ministerios, echó a no sé cuánta gente del empleo público que iba a cobrar solamente los sueldos,
Ahí tenemos un presidente que manda, ahí tenemos un jefe de gobierno. Ojalá nuestro presidente pudiera imitarlo y tomar las riendas del asunto y mandar, pero ya dijimos, no tiene la capacidad de mando, no tiene las competencias, bueno, no tiene nada, no tiene nada. Esperemos, digamos, que para las elecciones que se aproximan de presidencia, la derecha entienda que tiene que ir un solo candidato. Tiene que ir, cualquiera, sea Kaiser, sea Katz, sea la Evelyn Matei, cualquiera, pero tiene que ir uno. Si vamos divididos, nos van a liquidar nuevamente. Tiene que ir uno. Ojalá que la derecha lo entienda y termine con esos afanes de poder. Uno. Tiene que ir uno. Ojalá me escuchen. Yo sé que no me van a escuchar, pero ojalá me escuchen. La derecha tiene que llevar un solo candidato, Oye, sea quien sea, uno solo. oye, Eh, quedan, para pero, pasarle a Jaime sus antes que no me quede ni comentarios. un minuto, Oye, porque en realidad, quedan 2 minutos eh, que aprovechen de sus comentarios y de despedirse. sí, De- pero este año que viene, año de elecciones, nuevamente en Chile todos los años hemos tenido elecciones, elecciones muy importantes, legislativas y presidenciales, donde Chile va a tener que tomar una decisión. Yo este año también llegué a mis 40 años y he llegado como a la encrucijada de mi vida también, en estas visiones políticas. Yo tengo, lamentablemente, eh, algo que lo tengo como en el corazón. Creo que la política de los acuerdos, lamentablemente, era una falacia, señoras y señores, era una falacia. Creo que Chile ha transitado en los últimos 20 años por errores tras errores políticos. Y creo que este año hay que tomar una decisión clara, clara, del camino que tiene que tomar Chile. Que muy bien lo dijo Daniel, al lado se están tomando decisiones, porque estuvieron 70 años deambulando a un ritmo que los llevó a la catástrofe social. Tenían más de la mitad de los ciudadanos argentinos en la extrema pobreza. Chile no tiene los recursos de Argentina. Chile no es un país rico como Argentina, como Venezuela, como Brasil, como Perú incluso. No es un país rico como esos países. Chile Mm. siempre se instaló en un momento de forma efectiva, de forma eficaz, en los 80 un modelo económico que nos llevó al casi desarrollo, como digo yo, al casi desarrollo. Y hoy día tenemos que arreglar el rumbo. El próximo año va a tener la elección usted de poder elegir a gente que sienta que sabe que es capaz y que es capaz para poder enderezar el camino de Chile. Eso es fundamental, es fundamental. Y ojalá, como dice Daniel, ojalá escuche los políticos y también el electorado, Oye, que es fundamental que debamos elegir a estamos candidatos llegando. y a personas que enreden el camino de Chile, que es fundamental para poder en algún momento aspirar nuevamente al desarrollo y al bien común de la inmensa mayoría. Eso. Y eso se logró también con política de acuerdo, pero te lo dejo ahí eso. Ya, oye, nos tenemos que ir. Un abrazo a todos, feliz año, me mueve la cabeza, Jaime, lo vamos a dejar para el otro programa, para que no quede picado. Nos Daniel, vemos, Jaime, nos un vemos abrazo y nos estamos viendo, el escuchando próximo año. el próximo año.